El mundo experimenta muchísimas, pero muchísimas cosas en las cuales está generando una tremenda apatía, un desinterés por completo en las cosas de Dios. Hay países en los cuales pudieron meter a Dios inclusive hasta en su constitución política, como Estados Unidos, que metió a Dios hasta sus billetes, ¿verdad? Porque dice, en Dios confiamos. Y los metieron a las escuelas y todo Estados Unidos se regía por Dios y todas sus leyes se hicieron basadas en la Biblia. Por eso también es un país que prosperó tanto. Es un país que resurgió de la nada y que de la unión de otras culturas se hizo entonces el país y creció tremendo a convertirse en la primer potencia del mundo por muchísimos años. Pero empezamos a ver cómo empiezan a sacar a Dios de las escuelas, a Dios de la política, y de esa manera entonces comenzaron a corromperse y ahorita es un país con muchísimas dificultades. México es un país en el cual también la idolatría, las costumbres, el fanatismo es el que impera en realidad en México. Y ahorita con esta ideología que está penetrando, no nada más en México, sino en el mundo, pero México la ha adoptado también con esta Agenda 2030 que es completamente ajena a la voluntad de Dios, dándole la espalda a Dios por completo, diciendo que biológicamente como Dios nos hizo no es correcto y que yo decido lo que soy y que yo decido lo que hago y que nadie se tiene que interponer en mi verdad y que esta es mi decisión y que Dios no tiene por qué decidir por mí, y se ponen al tú por tú con Dios. Esto ha creado todavía más enfriamiento en la humanidad. Estamos completamente en un punto bíblico donde dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Y que habrá hombres amadores de sí mismo, corruptos, lobos rapaces, y todo lo que nosotros vemos en la actualidad de cómo está la humanidad, de cómo gira la humanidad, está bíblicamente profetizado. Estamos definitivamente en los últimos tiempos. Ahora, aquí esto está polarizado, porque por un lado, la mayoría de los miles de millones de personas que habitan este planeta ignoran a Dios o no lo aman y por ende también no se saben amados por Dios. Es más, se creen odiados por Dios. Hay muchas personas que ni creen en Dios, pero dicen, los que creen en Dios, que no se sienten amados por Dios. Y esto es la mayoría de la humanidad. Hay otros que estamos polarizados que creemos en realidad en el amor de Dios. Que muchas veces nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, sabemos que Dios nos ama sobre todas las cosas y que desde la creación misma nos hizo con una manera muy especial y todo lo que hizo, lo hizo por nosotros y para nosotros. Pero aún así, estamos en una situación de apatía y una situación de desánimo muchas veces en nuestras vidas. El pueblo de Dios muchas veces está desanimado, ¿sí? Aquellos que hemos creído en Cristo nos sentimos amados por Dios. Pero en medio de todo el caminar después de haber creído en Cristo, también nos sentimos a veces no tan amados, como olvidados. ¿Algún testimonio de eso? A veces sentimos nosotros que Dios nos odia, como que ya no está con nosotros, como que nos abandonó. No sé, tenemos que considerar que cuando nos pasan circunstancias difíciles en nuestras vidas, siempre tienen dos vertientes. Una puede ser una prueba de Dios. Dios nos está probando para algo. Y la otra pudiera ser alguna consecuencia de parte de nuestros malos actos que hemos hecho. Algún castigo de Dios, alguna corrección de Dios. Porque Dios disciplina, dice que Él es nuestro Padre y que como todo Padre disciplina. Entonces, muchas veces también nosotros podemos estar viviendo ciertas disciplinas por malas decisiones que hacemos y tenemos en la vida. Puede ser cualquiera de esas dos vertientes, pero el hecho es que a nosotros, aunque seamos hijos de Dios, no nos gusta sufrir.
¿Hay algún masoquista por aquí que le gusta sufrir, que disfruta el sufrimiento? No, ¿verdad? No nos gusta sufrir. No nos gusta sentirnos como nos sentimos. No nos gusta sentirnos tristes. No nos gusta tener problemas, carencias, enfermedad, la angustia de ver a un familiar enfermo, a un familiar que muere. O sea, son tremendas angustias. No nos gusta sufrir. Y eso, el sufrimiento, muchas veces tiende a que nosotros dudemos del amor de Dios en nuestras vidas. Y aún así pensemos inclusive que Dios nos odia. Muchas veces el no sentirnos amados por Dios es un reflejo de nuestra realidad. Y la realidad es de que no amamos a Dios. Y como no amamos a Dios, no nos sentimos amados por Él. En realidad no conocemos su amor. El pensar que Dios es como nosotros, porque nosotros tenemos un amor condicional. Nosotros amamos a quien nos ama, amamos al que hace algo por nosotros, y dejamos de amar con facilidad a aquel que nos hace algo, y pensar que Dios es así, ¿qué pasa en nuestra mente? Que Dios sea así como nosotros, y decimos, tantas cosas le he hecho a Dios, yo creo que Él no tiene que amarme. Yo creo que ya me dejó de amar, porque pensamos que Dios es como nosotros. Porque nosotros podemos dejar de amar a alguien que constantemente está equivocándose, hiriéndonos. Entonces se nos sale del corazón esa persona. Y pensamos que Dios es igual. Y como sabemos que nosotros estamos constantemente lastimando, estamos constantemente equivocándonos, cayendo en error tras error, y pensamos que ya hartamos a Dios y que Dios, con justa razón, ya dejó de amarnos. Y no nos sentimos amados por Él. Muchas veces también nuestra propia vida lo que hace es que cuando estamos en circunstancias pecaminosas en nuestra vida, que sabemos que nos estamos olvidando de Dios y que estamos desobedeciéndolo de manera deliberada, nosotros mismos nos escondemos. Si hasta los animales lo hacen. Yo tengo un perro, Clark, que su abuelo vivió con nosotros toda la vida, el Junior, así se llamaba su abuelo. Yo creo que algunos lo conocieron, perro Golden Retriever muy hermoso, que lo dejábamos en la casa, dentro de la casa, y que cuando llegábamos de repente y abríamos la puerta, si no sabía recibirme con la cola así moviendo y se me aventaba y me quería chupar la cara, entonces yo sabía que algo había hecho el desgraciado. Así pasa, ¿verdad? Abrimos la puerta, no está el perro. ¿Dónde se hizo del baño? ¿Qué rompió? ¿Ahora qué se comió? ¿Ahora qué mueble rasgó? ¿Qué pared quiso hacer un hoyo para escaparse? Porque hacen un hoyo así. El patio de la casa está con un hoyote así hasta el ladrillo, literalmente hasta el ladrillo. Y así echó el enjarre el perro. ¿Qué hiciste ahora? ¿No? Y tienes que buscarlo. ¿Ves dónde estás? Y de repente ya ves por ahí que está el bulto y está así. Y le hablas y dices, ¿qué hiciste? Y se va así con la cola así. Algo hizo. Saben cuando se equivocan. Y cuando no hacen nada malo, saben como si nada, ¿verdad? Y nos saludan y todo eso. Y muchas veces hasta los animales lo hacen. También quizás nosotros así lo hacemos con Dios. Nos equivocamos, tenemos un pecado y luego huimos de su presencia. Nos escondemos. Y esa es la tendencia de el pecado o la reacción del pecado en nuestras vidas como seres humanos. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cuando pecaron, se escondieron. Y Dios fue, los buscó, claro que sabía dónde estaba, les habló. Acá estamos escondidos porque sabíamos que estábamos desnudos. O sea, el pecado en realidad da vergüenza. Y luego creemos que Dios es como nosotros. Otra vez me equivoqué. No, la verdad, ya nada más estamos esperando el trancazo. Ya estamos esperando el varazo. Pensamos que Dios está ahí como un viejito enojón con una vara, viendo a ver a qué nos equivocamos para ¡zum!, darnos un trancazo. ¿Por qué?
Porque bajamos, humanizamos a Dios y Dios no es como nosotros. Bendito sea su nombre porque no es como nosotros. Porque si fuéramos como nosotros, todos los que estamos aquí ya hubiéramos sido aniquilados desde hace años. Pero tenemos un Dios paciente, amoroso. Y aunque nosotros sepamos que no merecemos su amor, porque aquí yo creo que no haya alguien que diga, yo merezco el amor de Dios. O aquí hay alguien que diga, sí, digo, para tomarme una foto. El único que merece una foto y que me la autografié. El único que merece el amor de Dios. Nadie de los que estamos aquí lo merecemos. Nadie de los que está en casa, ningún ser humano merece el amor de Dios. Nadie. Lo hermoso aquí es de que lo tenemos. Dios nos ama incondicionalmente. A pesar de cómo somos, Dios nos ama. Y esto debería estremecer nuestro corazón. Debería en realidad cambiar nuestras mentes. Y de verdad, ser recíprocos para con Él y amarlo a Él. Y decir, tanto amor que Él me tiene, a pesar de cómo soy, necesito amarlo también a Él. Pero muchas veces en las circunstancias difíciles no vemos su amor. Ante las circunstancias difíciles de nuestras vidas, cosas que se nos salen de nuestro control, cosas que quizá no hicimos, pero que, no sé, que no dependía de nosotros. Como los americanistas, no creo que se sientan amados ahora. Hermano, los saludo con una manita de gato. Fueron 5. Nomás 5. No, las Chivas metimos 5. 5, ¿verdad? Pero en América fueron 4. Yo creo que los americanistas no se sienten amados. Chiva hermano, ¿se siente amado por Dios? Amén. Ahí estamos nosotros. Dios es bueno, ¿ah? Luego el hermano, no, para que sea la jornada redonda que pierda el AME contra el Cruz Azul. Y así fue, Dios contestó las oraciones, nos ama. Dios nos ama, ¿no? Sí, lo sé, es una felicidad muy grande. El Alex ni vino, ¿verdad? Pobrecito, está todo borracho allá tirado. No se siente amado por Dios. Pero a pesar de eso, Dios lo ama. Dios nos ama, ¿sí? Ante circunstancias difíciles, Dios nos ama. Y dice Juan, 1 de Juan 4, vamos a buscar desde el 9, porque es 4:10, y ustedes lo tienen en su boletín, pero 1 de Juan 4, 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Vean lo que dice la palabra de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y dice el 10, en esto entonces consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó a nosotros. No que nosotros le amemos a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Y dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La iniciativa del amor siempre es de Dios. Y dice que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que vivamos por Él. Y dice el versículo 10 que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la palabra propiciación? Que dicen, ¿qué es esa palabra rebuscada, ¿verdad? Dominguera? Propiciación. ¿Quién es esa señora, doña Propiciación? ¿Se acuerdan del arca del pacto, no? Y estaba el arca del pacto y tenía también unos querubines. Y los querubines estaban encontrados. Y esos querubines, todo de oro, estaban asentados en una tapa. La tapa de la caja del arca, que era una caja de madera, ¿sí?, cubierta de oro, tenía una tapa. Y sobre la tapa estaban entonces los querubines. Esa tapa
era el propiciatorio. Entonces, la palabra propiciatorio del griego viene de hilasterión, así se dice, hilasterión. Quiere decir literalmente una tapa, algo que cubre, ¿sí? Que protege. El propiciatorio es sé propicio por mí, o sea, cúbreme. Y es literalmente el que recibe por completo el objeto de la ira de Dios. Eso quiere decir, la ira de Dios. O sea, la ira de Dios por su justicia se tiene que vertir sobre el ser humano. Pero llega Jesús como un guardaespaldas y se pone para que le den a él el balazo. Nos cubre, nos guarda. Es como yo comentaba con los alumnos ahorita en La Roca que estamos ahí dando clase. Y es como un pararrayos. Cuando de repente va a caer un rayo, ¿sí? O los rayos ocasionaban mucha destrucción en las viviendas, en las personas, caía sobre las personas. Entonces los rayos estaban matando en realidad al ganado, a la gente, destruyendo casas, sembradíos. Y por ahí hubo unos ingenieros que eran muy sabios, que vieron que como los rayos tenían electricidad y toda electricidad se puede atraer con los polos, ¿sí? Polos iguales o polos diferentes, ¿verdad? Los electrones, y los protones. Y entonces lo que hacían era hacer como una especie de atracción o atraer el rayo por medio de electricidad a una varilla de cobre que condujera precisamente la electricidad y la enterrara en la tierra. Y que toda esa ira del rayo, la fuerza del rayo, cayera sobre él y lo condujera por ese conducto hasta perderlo en la tierra y de esa manera cubrir, proteger. Cuando Jesús entonces muere, lo que hace Jesús es que la ira de Dios, como ese rayo eléctrico tremendo, destructor, y la ira de Dios debido a su justicia, porque es un Dios justo, santo, 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 que no tolera el pecado y que dice que cada quien morirá por su propio pecado, Él tiene que vertir su justicia a través de su ira. Cada quien morirá por su pecado. Y entonces, esa justicia de Dios al caer en la humanidad, iba a destruir a toda la humanidad. Por eso Jesús está como el pararrayos, atrayendo entonces la ira de Dios sobre sí y recibiendo toda la ira de Dios sobre él en sustitución, en lugar de que la humanidad lo recibiera. Y eso se llama amor. Pueden decir, no, pues que Dios está enojón, ¿verdad? Como que la ira de Dios. Dios es amor. El mismo pasaje que leímos en el versículo 8 dice que Dios es amor. Su esencia es amor, ¿sí? Pero también Dios es justo. Y entonces, como en el mundo hay pecado, hay maldad, Dios entonces tiene que destruir ese pecado y esa maldad. Pero es tanto su amor que esa justicia, esa ira debida a su justicia, no se vierte en el ser humano, sino se vierte y se desahoga en quien fue propicio por nosotros, que es Jesús. Por eso dice que Él puso, ¿sí?, a su Hijo, envía a su Hijo en propiciación, cubriendo por completo al ser humano, protegiéndolo. Y esta palabra va más allá, es expiar por el pecado, ¿sí? O sea, Dios fue propicio de la calamidad a través de su Hijo Jesús. En pocas palabras, la palabra propiciación es quitar la ira de Dios sobre nosotros y vertirla sobre el Hijo, sobre Jesús. Eso hizo Dios por nosotros. Y definitivamente Dios nos ama. Y Dios nos ama a pesar de las dificultades que pasamos. Porque tenemos que entender que las dificultades que pasamos, recordemos que es o por pruebas o por consecuencias.
Si es por pruebas, las dificultades que tenemos es parte del amor de Dios. Para pulirnos, hacernos crecer, hacernos madurar, hacernos entender, para enseñarnos. Como un padre preocupado enseña a su hijo, Dios tiene que enseñarnos y lo hace muchas veces a través de pruebas, para forjar nuestra paciencia, porque dice que el resultado de la prueba es paciencia, madurez, confianza en Dios. Y si muchas veces nosotros no experimentamos pruebas, entonces tendríamos que estar en un grave problema, porque cuando Dios no nos prueba, entonces no estamos avanzando. Porque no hay nadie, absolutamente nadie suficientemente maduro que ya no necesite una prueba. ¿Queremos ser usados por Dios? Vendrán pruebas. ¿Quieres comprometerte con Dios? Vendrán pruebas. Las pruebas también tienen que ver a veces con el corte que mencionaba también el apóstol, ¿no? Que dice, tenemos que ser muchas veces cortados para poder llevar más fruto. Eso es la prueba. Y el cortarnos también duele. Pero también muchas veces no es tanto una prueba, sino es una consecuencia por las decisiones que tomamos. Ahora, cuando nosotros tomamos malas decisiones, ¿Dios nos deja de amar? No. Tan no nos deja de amar que nos corrige como todo padre amoroso. Porque dice, ustedes no son bastardos, tienen un padre y su padre es Dios. Y entonces, como todo padre, corrige. Si nosotros, teniendo padres pecadores, los amamos cuando nos corrigen, ¿cuánto más el Padre Celestial nos va a corregir? Nos va a disciplinar. Y dice Hebreos capítulo 12 que al principio la disciplina no es cuestión de gozo. O sea, no es que, ay, mira, Dios me está disciplinando, qué feliz estoy, ¿verdad? No. O sea, al principio es de tristeza. Pero después dice que los que soportamos las pruebas, la disciplina, los que experimentamos la disciplina y la soportamos, recibiremos a un tiempo recompensa. Y será mejor. Porque Dios al que ama, dice, disciplina. Entonces es parte del amor de Dios. Y lo dice su palabra cuando nosotros como padres. Dice, el que ama a su hijo desde temprano, lo corrige. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, al rato vamos a tener unos desgraciados que se creen todo y merecedores de todo y que dicen, no, a mí nadie me dijo nada, ni me hizo nada, ni me corrigió. Y entonces berrinchudos, sangrones, caigordos, de todo. Ya en el trabajo ya grandotes, ¿verdad? Ahí chiqueadotes. Casi le hablan al jefe, hola jefe, ¿cómo está? O sea, no maduramos. Un solito ahí va, ¿verdad? A la oficina del jefe. O sea, no. O sea, desde temprano se tiene que corregir al chamaco para que no sea un caigordo de grande, creyéndose todo, que merece todo. Y Dios también de esa manera entonces nos corrige, nos disciplina y lo hace por amor. Dios no ignora nuestro sufrimiento, hermanos. Dios no ignora cuando nosotros estamos sufriendo. No se alegra y dice, ándale para que se le quite. No. Dios está con nosotros a pesar del sufrimiento. Su amor está por encima de nuestro sufrimiento. Y para todo Dios quiere mostrarnos que nos ama. Y que está ahí con nosotros todo el tiempo. Pero Él es un caballero. Él siempre va a respetar nuestras decisiones. Y la forma como actuamos nosotros a través de las pruebas, ya sea desanimándonos, pensando que ya no nos quiere, que nos dejó de amar, o que nos olvidó, y tirándonos a las sendas del vicio, vamos, ni modo, y desanimándonos, pues entonces Dios también sufre por eso. Pero son decisiones de nosotros, Él no va a decidir por nosotros. Lo que quiere es de que nosotros nos sintamos amados aún a pesar de las circunstancias difíciles. Que en medio de las circunstancias difíciles podamos entender y tener la capacidad de entender si esto es una prueba tuya, Señor, para soportarla, o es una consecuencia y un castigo por mis malas decisiones, también para soportarlos y confrontarlos y enfrentarlos como machito que soy, no machito chillón.
como una mujer de Dios, fuerte. Hay una promesa, y dice ahí Romanos 8:28. Dice, pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Aquí la promesa es, ¿para quiénes? Para los que amamos a Dios. Aquel que ama a Dios sabe que todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios por buenos que seamos. Amamos a Dios porque nos sabemos amados por Él. Porque sabemos que Él nos amó primero. Entonces, ¿en qué consiste el amor? No consiste en que nosotros le amemos. Consiste en que Él nos amó a nosotros. Cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, entonces nosotros podemos amar a Dios. Y entonces ahí es donde se cumple la promesa. Los que amamos a Dios nos sabemos amados por Dios. Y si nos sabemos amados por Dios y pasan cosas difíciles en nuestra vida y conocemos y amamos a Dios, entonces sabemos que todo lo que está sucediendo, sea bueno o sea malo, está el amor de Dios en medio de todo eso. Y entonces descansa en nosotros una confianza. La confianza es, estoy en sus manos a pesar de las circunstancias difíciles que me están sucediendo, y esto da descanso a mi corazón. No puedo estar en otro lugar mejor. Oye, pero te estás quemando ahí, mira nomás cómo estás sufriendo. Pero estoy en la voluntad de Dios y en las manos de Dios. Y ese es mi consuelo. Y puedo soportar. Y puedo soportar esto y más. ¿Por qué? Porque estoy en las manos de Dios. Me sé amado por Dios a pesar de esto que me está sucediendo. Es muy diferente a decir, por orgullo, no me dolió. Porque yo recuerdo cómo hacía enojar a mi mamá. Y a mis hermanas, yo disfrutaba hacerlas enojar así. Me pegaban y me dolía y decía, no me dolió. ¿Es todo lo que tienes? Dale más fuerte. Chamaco, desgraciado. Venga, apágase el calzón ahora. Paz. Y yo, no me dolió. ¿Es todo lo que? Está la ira y ¡paz! Por eso quedé sin nalgas, hermanos. Y todavía después del último, ¡paz! No lloraba, no decía nada. ¿Saben lo que decía? ¿Qué decía, madre? ¿Te acuerdas qué les decía? Gracias. Gracias. Daba la vuelta y... Pero bien orgulloso. No me doblegaba. ¿No? Y no es así para con Dios. O sea, a Dios no le podemos decir, véngase otro. No. Si nuestra confianza y nuestra fortaleza no es por orgullo. Nuestra confianza y nuestra fortaleza es por sabernos amados por Él, que a pesar de que tenemos garrotazos en nuestra cabeza, Dios nos ama. Dios nos ama. Y yo criticaba a veces a un hermano de la iglesia cuando yo estaba chico, era un niño, y que decía él y pasaba, porque se acuerdan que antes había tiempos de compartir, ¿verdad? O sea, pasaban adelante, les daban el micrófono, así como pasaban los cumpleañeros, y pasaban y agarraban el micrófono y decían, pues yo esta semana le quiero dar gracias a Dios, porque en esta semana yo tuve un trabajo, y ya le contaban su vida, ¿verdad? Y todos estábamos acá. Muy bien, era bonito el tiempo de testimonios, pero todos los domingos había testimonios, y a veces había más tiempo de testimonio que tiempo de predicación, pero bueno, los testimonios, ¿verdad? Entonces todos los domingos yo estaba ahí, y pasaba siempre un hermano, ¿verdad? Entonces decía el hermano, y agarraba el micrófono, y decía, esta semana me fue muy mal en el trabajo, gloria a Dios por eso. Esta semana mi hijo se fue de la casa enojado conmigo, bendito sea el Señor. Y yo decía, o sea, ¿qué onda con este? ¿Está loco o qué? O sea, ¿qué le pasa? Ya, esto es fanatismo. Ya se deschavetó. Ya después más grande pude entender que en realidad el corazón de ese hermano, ¿sí? Era un corazón agradecido a pesar de las circunstancias difíciles de su vida. Que no era alguien que le valieran las cosas. Porque así yo lo critiqué, lo juzgué. Como que le valía. Como masoquista.
Se pone alegre y contento porque le pasan cosas malas. ¿Qué onda con esto? Está mal. Pero pude aprender después que esos testimonios en realidad sí le daban la gloria a Dios y se ponía contento a pesar de las circunstancias difíciles porque concluía eso en su pensamiento y en su actitud y decía, aún así me sé amado por Dios. Aún así, Dios está conmigo y Dios me ama y Dios me da la fortaleza para estar contento en medio de estas circunstancias difíciles. Y entonces, cuando pasó una circunstancia muy difícil en mi vida, que mi padre muere en mis brazos, y después había un culto, pude dirigir los himnos y cantar. Y estaba mi padre aquí tirado, aquí, en un ataúd, y yo acá dirigiendo himnos. Y tener la fortaleza para hacerlo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ese canté y mi papá estaba acá tendido. Y yo estaba contento porque dije, Rafael Olvera. Y él iba a decir, presente Señor, aquí estoy. Entonces me supe amado por Dios y abrazado por Dios y consolado por Dios. Por sus promesas, por su amor, por la fortaleza, por esa paz que solamente Él puede dar y que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no puede dar. Y el mundo no entiende. Que en medio de las circunstancias difíciles y a un agobio tremendo del alma y del corazón, Dios puede dar alegría y puede dar descanso y confort y sabernos amados por Dios aún en medio de esa circunstancia tan horrible. No importa lo que estemos pasando, no importa qué circunstancia difícil estés pasando en este momento, Dios te ama y su amor está por encima de todo. Y no va a permitir el derramamiento de una sola lágrima de nosotros si no es para su gloria. Porque así es Dios. Porque Él no prometió una vida color de rosa. Porque no prometió que todo iba a estar bien y que no íbamos a sufrir. Lo que Él prometió es vida eterna a través de su Hijo, que lo envió para cubrirnos. Que lo envió, dice el versículo 9, para darnos vida, para que vivamos por Él. Y la vida eterna, dice la Biblia también, no se compara en nada a lo que vamos a vivir en este planeta. En este planeta viene todo un paquete. Bendiciones, alegría, problemas y sufrimiento. Todo viene en paquete, hermanos. No hay así que un paquete que no esté combinado. En todo el paquete que agarramos vienen cosas buenas y cosas malas que nos pasan. No todo puede ser cosas buenas, y no todo puede ser cosas malas. Todo está combinado. Todo el paquete que digamos, que veamos tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tu iglesia, tu vida, tu salud, todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas. No podemos apartar, así como aquel que no le gustan los cueritos en los tacos y que anda apartando aquí los cueritos, ¿verdad? ¿Algún testimonio? Y que se tarda 10 horas en sacar los cueritos, las cosas así, la grasita, y ahora sí ya todos ya terminaron, ¿verdad? O sea, no podemos hacer así en la vida. En la vida te tragas todo. Todo viene para adentro. Cosas buenas y cosas malas. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el amor de Dios siempre. En que las cosas que nos están pasando, sean buenas o sean malas, son porque Dios nos ama y quiere algo con nosotros. Pero si nosotros vemos un cuerito y cosas así malas, y entonces tendemos a que nuestras emociones estén conforme a lo que descubrimos, entonces por eso nuestras emociones están así. Podemos salir de un culto como este victoriosos, sintiéndonos Superman espiritual, y llegamos a nuestra casa y ya digamos una realidad. Ya discutí, ya vi la necesidad, ya vi aquello, y entonces nos apachurramos. Y así estamos, como una montaña.
Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y no somos constantes. Entonces eso hace que el día de mañana, al abrir los ojos, nos desanimemos, y más porque es lunes y no somos albañiles para tener el San Lunes, ¿verdad? Tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir, la misma rutina, lo mismo, que ganas de leer la Biblia, que ganas de orar, Dios no me ama, Dios me odia, y entonces volvemos otra vez a una depresión espiritual. Y nos desanimamos. Si nuestra vida consistiera en entender y en concentrarnos en el amor de Dios, la vida de todos nosotros y allá en casa sería diferente. Que Dios nos ama 24/7. Ante cualquier circunstancia, donde estemos, como estemos, lo que hagamos, lo que nos falte, Dios nos ama y descansa en su amor. Y este sufrimiento que estoy teniendo ahorita también pasará, porque estoy en las manos de Dios y descanso en Él. Nuestra vida sería diferente. De verdad, nuestra vida sería diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a pesar de cómo nosotros somos, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sufrimos. Dios nos ama. El amor de Dios, hermanos, lo da todo. Lo dio todo. Dice aquí la Biblia que Él no escatimó a su propio Hijo. Él lo dio por nosotros, nos dio lo mejor a su Hijo. Nos regaló la salvación, sacrificando a su Hijo para que nos cubriera por nuestros pecados, para que sustituyera el castigo de nuestros pecados sobre el cuerpo de su propio Hijo. ¿Cómo podemos siquiera pensar que Dios no nos ama? Por si fuera poco, no le importó el pecado que nosotros cometimos. Porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no nos lo ganamos, porque dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y misericordia quiere decir que no nos pagó conforme a lo que merecemos, porque lo que merecemos es el infierno. Nos pagó conforme a lo que no merecemos, el cielo. ¿Cómo no pensamos o no creemos en el amor de Dios? Y a pesar de que nosotros hay pecado, Cristo murió por nosotros. Aunado a eso, dice la Biblia que lo que Él hizo por nosotros, aquí se los voy a leer, acabo, es rapidísimo. Dice, voy a jugar fútbol bíblico. No les voy a decir la cita, ustedes tienen que saber cuál es. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, aquí no dice porque hay que saludar a la iglesia y no lo quiero decir a qué iglesia, ¿verdad? Sino van a decir, es ahí. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjense bien, ahí va el amor de Dios, ¿eh? No nada más nos perdonó los pecados, los pasó por alto. No nada más nos dio la vida eterna, sino dice aquí el pasaje, nos bendijo con toda bendición, ¿sí? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, cuéntenle, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, nos predestinó para ser adoptados, 3, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque le plació, porque le dio la gana, nada más, no porque éramos los super mejores que alguien más. ¿Sí? No había nada espectacular en nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Otra cosa, nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención. Quiere decir que la palabra redención es que pagó por su sangre, un precio por nosotros. Dice, redención por su sangre, el perdón de pecados, nos perdonó los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo, otra cosa, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según los designios de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1. Nada más los primeros versículos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el capítulo 2 que Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales, reinando con Él. O sea, aparte de perdonarnos, nos bendice con toda bendición espiritual. Nos da dones, nos dice, ustedes que en otro pueblo, dice Pedro, no eran pueblo, ahora son pueblo, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio, y nos dio una posición que nosotros ni en sueños pudiéramos alcanzar por nosotros mismos. ¿Cómo podemos dudar de su amor? En la posición que nos ha puesto, ¿cómo podemos dudar de su amor y su misericordia en nuestras vidas? Así que ante las circunstancias difíciles, tenemos que entender que Dios nos ama porque su amor lo ha dado todo. Sus misericordias, dicen los salmos, se renuevan cada mañana. Y cada mañana se renuevan las misericordias porque cada mañana pecamos, todos los días pecamos y todos los días Dios entonces tiene que renovar su misericordia una vez más y una vez más. Dice el Salmo 103, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice el profeta que Dios nos perdona y echa nuestros pecados en el fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. No nos reclama. Bendito sea Dios que no es como nosotros. Dios quiere entonces que experimentemos su amor ante cualquier circunstancia. Dios quiere que experimentemos su amor. Anhela que vivamos bajo la cobertura de su amor. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él siempre tiene la iniciativa. La iniciativa es de que Él nos amó primero y por consecuencia nosotros podemos amarle. La iniciativa es de que Él nos pide que le amemos porque Él ya nos amó primero a nosotros. Y es el eslogan que tenemos en Hogar, Camino y Amor, ¿verdad? Que vamos a mostrar el amor de Dios para después hablarles del amor de Dios. Es lo mismo. Dios nos mostró su amor, después nos habló de su amor y después nos pide que le amemos. O sea que el experimentar el amor de Dios es sabernos amados por Dios y de esa manera tener la capacidad de amarle a Él. Pero aquel que no ama a Dios es porque no experimenta el amor de Dios en su vida. Definitivamente no puede amar a alguien que no le ama, que no se siente amado. Cuando nosotros nos sentimos cobijados y amados por Dios, entonces nosotros podemos ir y amarle a Él. Dios anhela que experimentemos el amor de Dios al saber que Él está con nosotros a pesar de cómo somos nosotros y que Él nos perdona a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho, y que Él está dispuesto a perdonarnos y amarnos sobre todas las cosas. Dios perdona todos los pecados, todos excepto uno. Hay un solo pecado que los clasifican, ¿verdad? La iglesia tradicional dice, este es pecado mortal, pecado no mortal, pecado venial, pecado no sé qué clasificaciones de pecados. Pecado es pecado y Dios es igual. En la misma fila está el homosexual, que está el ladrón y que está el blasfemo. En la mismísima fila, o sea, no hay
que filan uno, acá vénganse estos, acá. No. Todos somos una bola de pecadores y todos estamos en la misma fila con la misma jerarquía de pecado delante de Dios. Para Dios es igual el asesino a aquel que dice fatuo a su hermano. Está en la misma fila el homicida que aquel que odia en su corazón a alguien. Pero hay un pecado que Dios no va a perdonar jamás. Y dice la Biblia que ese pecado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y la blasfemia en contra del Espíritu Santo es no creer en el Hijo, no creer en Jesús. Dios puede perdonar que violes, que mates, que secuestres. Dios puede perdonar eso, pero no puede perdonar que no creas en su Hijo. La ofensa más grande y la blasfemia más grande que puede existir es ignorar la obra de Cristo aquí en la tierra. Es decirle a Jesús, ¿sabes qué? Gracias por lo que hiciste, pero no fue completo. Necesito ayudarte para mi salvación con mis buenas obras. Necesito ayudarte para mi salvación con una religión. Necesito ayudarte para mi salvación dando indulgencias, pagando algo. No puede ser gratis. Esa es una blasfemia. Porque el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente. Y si quieres pagar algo, lo vas a hacer con buenas obras, lo vas a hacer obedeciendo a Dios, lo vas a hacer amando a Dios, amando a aquel que te amó primero. Y dice la Biblia, el que me ama, me obedece. Entonces vas a mostrar con tu vida que lo amas. ¿Pero por qué? Porque ya te supiste amado por Él. Porque seríamos unos ingratos si nos sabemos tan amados, tan perdonados con Él, tan agradecidos con Él, que no hagamos nada para ser recíprocos. Entonces las buenas obras, la religión, todo lo que tú puedas hacer, viene como una consecuencia por lo que Él ya hizo por ti. No viene para ganarte algo, viene porque ya te lo dio cuando no lo merecías y no lo podías ganar. Así es que así es el amor de Dios. Tenemos que sabernos amados por Dios, hermano, y ser agradecidos y ser recíprocos y amarle a Él sobre todas las cosas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque no nos cabe duda, sin lugar a dudas, Señor, que tú nos amas. Tú nos amas sobre todas las cosas, Señor, y lo mostraste desde tu creación. Tú nos hiciste superiores a los demás seres vivos. Nos pusiste como una cereza del pastel en medio de tu creación, Señor, para que nosotros gobernáramos y nos enseñoreáramos, Señor, sobre lo que tú habías creado, lo creaste para nosotros. Tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Jesús fue propicio. En esto consiste el amor. En que tú enviaste a tu Hijo para que Él nos cubriera, que Él fuera propicio, para que Él nos diera vida, para que vivamos en Él. Ayúdanos, Señor, a entender esa gran verdad y ese acto de amor. Y dejar de ver a un lado, Señor, las cosas que son consecuencia del mismo pecado de la humanidad, como las guerras, las hambres, las pestes, las injusticias. Tú no eres el injusto, tú no eres el asesino, tú no eres el que está corrompiendo este mundo, Señor. Somos nosotros mismos, nuestra maldad, el pecado del ser humano. Y por eso estamos sufriendo las consecuencias y no podemos echarte la culpa a ti. Perdónanos por eso, Señor, y ayúdanos a entender tu amor. Y más que entenderlo, ayúdanos a creerlo, a creer en Cristo Jesús como nuestro único Salvador, que vino aquí a la tierra, nació de la Virgen María, vivió sin pecado y murió por nosotros los pecadores. Que aquí, Señor, y allá en casa, los que están escuchando en este momento, puedan tomar una decisión
Y la decisión, Señor, sea creer en Cristo y aceptar tu amor incondicional de perdón para darnos la vida eterna. Que sepamos que hemos pecado, Señor. Que nos arrepintamos de ese pecado, te pidamos perdón. Y decidamos aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y también que lo aceptemos como nuestro Señor, para que gobierne nuestro corazón y para que rija nuestra vida. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos das, y gracias porque tu Espíritu Santo se está moviendo en este momento, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, y aquí en este lugar, para poder convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. La obra la haces tú, la conversión la haces tú, Señor. La salvación la das tú. Nosotros solamente lo anunciamos, Padre. Y Padre, los que hemos ya creído en Cristo, los que ya tenemos, Señor, la salvación dada por ti, Señor, y nos sabemos amados por ti, perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos de tu amor. Porque en circunstancias difíciles, Señor, nosotros no nos sentimos tan amados. Y eso, Señor, perjudica las cosas. Perdónanos, Padre, por eso, por dudar. Perdónanos, Padre, por favor, por estar, Señor, también, no amándote a ti y no siendo recíprocos al amor que tú nos das. Tu palabra dice, Señor, que si te amamos, te obedecemos. Y no te hemos obedecido. No hemos mostrado el amor a ti, Señor. Toca nuestro corazón. Toca nuestro alma, Señor, y ayúdanos, Padre, a que sobre todas las cosas busquemos amarte. Padre, que no nos alejemos avergonzados como aquel perro que hizo una travesura, sino que vayamos a ti, Señor, y te pidamos otra oportunidad y te pidamos perdón, porque tú eres un Padre amoroso que se deleita en perdonar. Ayúdanos a no escondernos, Señor, sino a dar la cara. Ayúdenos a no refutar y no argumentar a nuestro favor, porque no tenemos el derecho de hacerlo, Señor. Perdónanos, Padre, por querernos justificar. Y ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestras consecuencias y hacerlo siempre, Señor, asidos de tu mano, sabiendo que nos amas. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén, hermanos. Entonces terminamos. Y si Dios permite, pues nos vemos la semana que entra por acá.